Hoy pues estudiaremos acerca del Dabar de Yahvé, lo que está en el texto de Juan 1, que ha generado bastante controversia y también ha sido bastante mal interpretado. Hay que reconocer eso, que no ha sido interpretado de la manera adecuada. Generalmente se lo ha visto desde la perspectiva occidental, no de la perspectiva hebrea, de lo que realmente significa el lavar de nuestro abacados y el medio que representa eso. Veremos un concepto que se llama agencia divina, que es exclusivo del pueblo hebreo, que es exclusivo del judaísmo. Y eso nos va a ayudar bastante para entender acerca del lavar del abacados, del lavar del Padre. Entonces vamos a empezar la enseñanza del día de hoy y vamos a analizar este texto, Yohanan o Juan 1.1. En el principio existía el verbo y el verbo estaba con Dios y el verbo era Dios, ¿verdad? Tres enunciados muy importantes que están aquí: la existencia en el principio, que estaba con Elohim y que era Elohim, ¿verdad? En el texto griego está la palabra Theos, no está el nombre propio del Padre, ¿verdad? Y sabemos que Theos es el equivalente griego de la palabra hebrea Elohim. Entonces, eso nos abre un margen bastante amplio de interpretación, pero con los textos bíblicos vamos a ir viendo cómo, eh, cómo le definimos, le centramos de eso. Y voy a leerles otro texto en una versión hebrea de cómo está este texto, Juan 1.1. En el principio existía el verbo, y el verbo estaba con el Todopoderoso, y el verbo era poderoso. Ahí hace una diferencia, miren. Estaba con el Todopoderoso y el verbo era poderoso. Y ahí ya me va a marcar una diferencia, porque hay una diferencia bastante amplia con el Abba, con nuestro Padre, que nuestro Padre lo sustenta todo, Él es el creador de todo. El Dabar proviene del Padre, ¿verdad? Todo proviene de nuestro Padre Celestial. Y vamos a ver aquí algunos principios, especialmente del primer enunciado, que dice que en el principio existía el verbo. Y luego analizaremos que estaba con el Todopoderoso y que el verbo era poderoso. Eso lo vamos a ver con otros textos. Esta palabra, principio, en hebreo, Bereshit, aunque aquí Juan le da un significado más profundo a esta traducción principio, y no solamente es en la parte inicial de la creación, sino va mucho más allá. Esta palabra en griego es arge, traducida principalmente como principio, pero también significa inicio o iniciación. Un jefe en tiempo, en orden, en lugar o rango. Se refiere a una dignidad, a un dominio, para describir a un gobernante, a un magistrado, como poder, como primero, como principado, como principio, como punta o como rudimento, entendiendo rudimento o base de enseñanza. Mire, entonces, esto tiene un significado bastante amplio, bastante profundo, ¿verdad? Que no es solamente en el principio, como por ejemplo Bereshit. Ya sabemos que Bereshit, lo que se le ha traducido en el principio, también se puede traducir por causa del principal, por causa de la cabeza, por causa del gobernante, ¿verdad? Lo que es la palabra Reshit, de la raíz Rosh. Entonces, ahí, este mismo concepto de Bereshit es el que debe aplicarse para entender
Juan 1.1, porque recordemos, no es una mentalidad griega. Juan era hebreo. No lo podemos analizar desde la perspectiva griega, sino tomando la base, y la base que tenemos, un punto de referencia es Bereshit. Muy bien eso, Arge, y esta es una de las entidades espirituales que está en Efesios 6, contra principados, potestades, gobernadores, huestes de maldad, pues el principado, ese está como Arge, es decir, se refiere a alguien de una autoridad bastante alta. La otra palabra era. En el principio era el verbo o en el principio existía el verbo. Y esta palabra de la raíz eimi en griego es una forma prolongada de un verbo y se traduce como yo existo. Es equivalente al presente continuo en español, ¿verdad? Y esta expresión ser no da la idea de origen, sino de una existencia continua. El principio que está en Eclesiastés 3.15, aquello que fue ya es, y lo que ha de ser ya fue, me da una idea de continuidad. Entonces, en el principio, al inicio, o el principal, o la cabeza, o el gobernante, existía, pero es una forma continua. Esta es una forma gramatical que solamente tiene en el griego y es una forma que se llama auristo y me da una idea de continuidad, parecido al presente continuo en español. Es parecido, pero es una acción continua que permanece en el tiempo. Esa es la segunda palabra de que en el principio era el verbo. Existía en forma continua. Muy bien. Y verbo, está la expresión hebrea logos. Y logos, pues, es razonamiento, palabra, ¿verdad? Una expresión divina, una plática, predicar, propuesta, sentencia, tratado, evangelio, exhortar, frase, hablar, mensaje, etcétera, etcétera. Tiene mucho con la facultad humana de hablar en prédica, en sermón, en exhortación, etcétera, etcétera. Incluso en pleitos de tipo legal, de tipo judicial, y también se refiere a la expresión de las instrucciones de nuestro abacados. Ahora, logos tiene bastante connotación filosófica, que lo menciona como el origen de todo, ¿verdad? Pero esa parte no la vamos a tomar porque eso es filosofía. Muchos le analizan y de hecho estudiosos como Filón de Alejandría y luego muchos teólogos que surgieron, los padres de la iglesia y de ahí para adelante, lo analizan logos, pero desde el punto de vista filosófico. Nosotros no vamos a analizarlo eso, nada, no vamos a topar nada de filosofía ni nada por el estilo. Vamos a considerar logos no desde el punto de vista filosófico de un grupo llamado los estoicos, ni la de Filón, sino desde la perspectiva hebrea, porque Juan Johanan era hebreo, ¿verdad? Era judío, y él pues no iba a utilizar esto de logos porque no correspondía a la mentalidad de él, a la mentalidad de los discípulos de Yeshua. Lo que corresponde, el equivalente hebreo a logos, es la expresión hebrea, la palabra hebrea dabar. Y dabar, ahí nos vamos a detener y a profundizar bastante esta palabra, porque es clave para que entendamos lo que nos está introduciendo Juan en el capítulo 1.1, respecto a que el verbo estaba con Elohim, que el verbo estaba en el principio. Y en hebreo, pues
El texto de Juan 1:1 es Reshit Hayah Hadabar Meloim, Behadabar Hayah Tamid, Libneja Elohim, Bea Hadabar, Shehayah, Kayam, Ayam, Habitui, Shel Elohim Atzmo. Traduciéndolo, en el principio era el Dabar de Elohim, y el Dabar de Elohim estaba ante Elohim, y el Dabar era la expresión misma de Elohim. Expresión es la palabra Atzmo, que también se traduce como imagen. Es bastante diferente a la traducción que normalmente nosotros hemos tenido. En el principio era el Dabar, y el Dabar estaba ante Elohim, y el Dabar era la expresión misma de Elohim. No era el Dabar, no era Elohim, era una expresión de nuestro abacados, ¿verdad? Y desde ahí ya vamos entendiéndole que el Dabar, la palabra, no era nuestro abacados, no era Yahvé, era una expresión del abacados, algo que reflejaba el abacados. Y esto es muy importante entenderlo para que nosotros podamos dimensionar de manera adecuada realmente la función, el rol de Mashiach. Y hemos estudiado lo que significa primogénito de la creación, que no se refiere a primogenitura natural como nosotros podemos pensarla. Hemos estudiado Yo te he engendrado hoy, que se refiere al inicio de un gobierno, de entrega de autoridad, asignación, ¿verdad? Eso tengamos presente todas las lecciones anteriores que estudiemos para que podamos entender bien el Dabar del Padre. Y eso entendiéndole muy bien, y es muy claro en Juan 1:1. El verbo, voy a leerles la versión, una versión que tengo acá. En el principio existía el verbo, y el verbo estaba con el Todopoderoso. Entonces, no es el Todopoderoso, ¿verdad? Es diferente. Pero el verbo era poderoso. Estaba ante Elohim, y el verbo era Elohim. Y esto no quiere decir que sea el Padre, porque la palabra Elohim se aplica, tiene muchas aplicaciones, no solamente para el abacados. Muy bien. Voy a leerles también Juan, los versículos 2 y 3 de Juan 1. Este existía desde el principio ante Elohim. Todas las cosas fueron hechas por el Dabar, y sin el Dabar nada fue hecho. Todo fue hecho por el Dabar del abacados, ¿verdad? Y ahí ya vemos una función, me amplía un poco más, Bereshit 1:1. Vemos que había un agente creador, ¿verdad? Que estaba al inicio ante el abacados. Y todo fue hecho por este agente Dabar, que ya vamos a ver que es Yeshua. Y sin él, nada fue hecho. Ya vamos a analizar estos dos textos para que, con más versículos, para que entendamos realmente la función del Dabar, que por el momento le vamos a llamarle Dabar. Luego es el verbo hecho carne, el verbo que se tabernaculizó, que tomó forma humana y habitó en medio de los hombres. ¿Y por qué no nosotros elegimos la palabra Dabar? Si ese texto está en griego y no hay escritos originales en hebreo de esta carta. ¿Por qué nosotros tomamos esta palabra Dabar? Porque hay otra palabra en la Biblia Peshit, en arameo, hay otra palabra que ya la vamos a ver para Juan 1:1. Salmos 33:6 es un equivalente de Juan 1. Juan 1:3. Por la palabra de Yahvé fueron hechos los cielos. Todo el ejército de ellos fue hecho por el soplo de su boca. Miren, ¿verdad? El aliento del Padre. Por eso los profetas de la antigüedad profetizaban, porque el espíritu de Yeshua estaba en ellos.
Y esta palabra en hebreo, que está en Salmos 33:6, es la palabra dabar. Entonces ahí ya tengo una evidencia, un testigo para que yo pueda tomar Juan 1:1, la palabra dabar, porque no puedo tomarle alegremente, tiene que haber una evidencia, ¿verdad? Ustedes siempre, en todo estudio, en toda cosa que hagan, ustedes deben tener la evidencia bíblica, deben tener un respaldo, porque esos textos fueron escritos originales en hebreo. En el siglo V, finales del siglo IV, recién aparecen y ahí están los manuscritos, los códices más antiguos. Códice Alepo, Códice Sinaítico, etcétera, etcétera. Ya al final de esta clase les comparto un trabajo de Jimena Chiriboga, un excelente trabajo sobre este tema de códices, para que ustedes tengan y esto, estudien y tengan una idea, porque nosotros podemos pensar lo que nos han dicho, ¿no? Que el Pacto Renovado fue escrito en griego y nos comemos ese cuento. Pero la evidencia histórica muestra que esos escritos de las Biblias que tenemos hoy nosotros recién son siglo V, siglo IV, muchos años después de esto. Y el trabajo, el desafío que tenemos nosotros es ver el equivalente hebreo. ¿Cómo es una manera de ayudarnos? Es a través de la Septuaginta también, que es la traducción antes de Mashiach de del Tanaj o Biblia hebrea al griego. Y ahí podemos ver los equivalentes que le tradujeron de cada una de las palabras y podemos llegar a verlo ya en el texto hebreo, que es el que nos interesa. No nos interesa mucho el griego porque nos interesa regresar a la verdad, a la mentalidad con lo que fue escrito esto. Desde el punto de vista griego, si, si yo miro logos, va a ser un agente creador muy diferente a lo que representa dabar en hebreo. Es totalmente diferente y por eso ha habido una confusión y por eso hay cualquier cantidad, y es una de las clases que también vamos a tener, todas las interpretaciones que hubo acerca del Padre, de Yeshua, del Ruach, en los 3 primeros siglos vamos a estudiar eso para que ustedes tengan claro el panorama. Todas las cosas que están pasando hoy, eso ya pasó en el siglo I. Ya hubieron esos problemas en los primeros 3 siglos. Entonces, este texto de Salmos 33:6 nos avala de que el logos que se utiliza en Juan 1:1 se refiere al dabar del Padre, porque por el dabar del Padre fue hecho todo. Los cielos, el ejército de ellos, fue hecho por el soplo de su boca. Muy bien, entonces, ahí sí podemos ya entrar y mirar. Ahora también hay otra expresión que ustedes han de haber escuchado bastante y también la menciono porque es bastante conocido para que vayamos viendo algo paralelo también. Eh, en, en los Targunim, que son las traducciones arameas de la Torá, del Tanaj. Ahí están escritos esos en arameo y ahí el dabar lo llaman memra. Y este Salmos 33:6, la traducción de los Targumim, dice, por la mendrá de Yahvé fueron hechos los cielos y todos sus ejércitos por el espíritu de su boca. Entonces, memra es equivalente a dabar. Memra arameo, dabar hebreo. Aquí también de paso para ir revisando una cosa. Hay el texto masorético y también hay los Targunim. ¿A qué se refiere el texto masorético? Eso es después de Yeshua cuando los masoretas pusieron vocales para una fácil lectura e interpretación. Los Targumim son traducciones del hebreo al arameo. Para que ustedes eso seguramente ustedes van a escuchar, han escuchado. Siempre es bueno tener presentes esos conceptos para que sepamos de qué se trata.
Dabar. Se traduce. Me da la idea. Primer punto. Asunto, proyecto, plan, idea. Es una de las traducciones de los usos de la palabra dabar. Ahora, también, ¿a qué se refiere esto? A palabras que expresan ideas o un asunto. También objetos, cosas. Es decir, dabar no son solamente palabras, son objetos. Cuando el Padre decía, sea luz, su dabar era un objeto espiritual que luego se transformó en algo natural, visible en el mundo natural. Dabar significa también eso, no es solamente palabras. Y ahí yo voy a ir entendiendo por qué Juan 1.1, dabar se refiere a Yeshua, porque no son solamente palabras, son objetos. Continuemos. También para eventos, acciones, no es solamente palabras sueltas, es acciones. Por eso es importantísimo el peso, hasta nosotros tenemos un peso de palabra importante. Por cada palabra necia que salga de nuestra boca daremos cuenta en el día del juicio, ¿verdad? Lo dijo Yeshua. Proverbios dice que el poder de la vida y la muerte está en nuestra lengua. Es muy importantísimo entender la responsabilidad. Hay en el canal de YouTube hay una enseñanza que dimos en una de estas semanas acerca de la santidad del dabar, para que veamos la responsabilidad que tenemos nosotros al hablar. No es algo simple. Y también se utiliza para expresar todos los asuntos del Padre, sus ideas, proyectos, etcétera, etcétera, profecía, y traducidas al lenguaje humano, para que le pueda entender el Adán. Todo eso, miren, se refiere a dabar, no es solamente palabras, es bastante profundo. En hebreo, el significado de la palabra dabar. Para seguir avanzando, vamos a ver de manera rápida, solamente vamos a poner los principios del concepto porque no es tema de estudio la agencia divina, pero esto es algo que existía desde la época de los patriarcas, desde los patriarcas que están en Génesis 5 para adelante, hay este principio de la agencia divina. ¿A qué se refiere esto? Que el Padre actúa siempre a través de intermediarios, que el Padre actúa siempre a través de representantes divinos. Así es como se presenta el ángel de Yahvé, ¿verdad? Se presentan malajín, ángeles, etcétera, etcétera. Siempre ejecutan cosas en representación del Padre, a nombre del Padre. De hecho, Yeshua también es una agencia divina del Padre. Él dijo, yo no hago nada sino lo que veo que hace mi Padre. Y yo no digo nada sino esta palabra de mi Padre. Es decir, él fue un fiel enviado del Abacados. De hecho, él se le compara con la diestra del Abacados también, ¿verdad? La diestra de justicia. O sea, es aquel que viene a ejecutar. Por eso el apóstol Juan también en sus cartas dice, porque hay un solo mediador entre Yahvé y los hombres, Yeshua HaMashiach, ¿verdad? Yo soy el camino, la verdad y la vida, y nadie viene al Padre sino a través de mí. Entonces, Yeshua es un intermediario, el intermediario más leal, el intermediario más poderoso, porque es el dabar del Padre. Los otros tenían una comisión importante, tanto seres espirituales como personas naturales, pero nadie en la dimensión del dabar del Padre. Solo Yeshua cumple ese requisito de que es el dabar del Abacados. Un postulado de esto de la agencia divina es que el enviado no es igual al que lo envió. Es diferente. El uno es quien envía y el otro es enviado. Y ahí sale la noción de Shaliach.
que es enviado, lo que se le ha traducido como apóstol. Transliterado, mejor dicho, porque en el griego era apóstolos y se transliteró apóstol y se perdió totalmente el significado. Un shaliach, un enviado, era el equivalente al Western Union actual, era el equivalente a la agencia de correos, era quien llevaba un mensaje de un punto a otro punto. Y este principio, el enviado no es igual al que lo envió, es diferente. El dabar del Padre no es el Padre. ¿Para qué me sirve el dabar? ¿Para qué se utiliza el dabar? Para indicar el plan del Padre. Para transmitir la mente, el pensamiento del Padre, lo que Él quiere dar a conocer, lo que Él quiere revelar. Y también para mostrar el propósito del abacados. ¿Qué es lo que hace el dabar? Un arquitecto, ahí tienen la imagen, a través de las herramientas digitales que tienen ahora, antes eran los planos, ahora también hay planos, pero ahora ya hay proyecciones 3D, animaciones 3D, que se hace, ¿verdad? Él idea todo el edificio, hace el dimensionamiento, cálculos de materiales, la resistencia de los materiales, análisis del suelo, acabados, etcétera, etcétera, todo. En su mente está todo. Sus obras fueron acabadas desde la fundación del mundo. ¿Verdad? El dabar es quien ejecuta eso. Es decir, el dabar sería el equivalente al residente de obra y a todas las personas que empiezan a ejecutar esa tarea. El dabar es aquel que empieza a mostrar todo lo que estaba en la mente del Padre, ¿verdad? El residente, el ingeniero civil, el que esté el jefe de la obra, etcétera, etcétera, él empieza a ejecutar y a supervisar que todo vaya realizándose de acuerdo al diseño, de acuerdo al plano. ¿Cuál es el arquitecto aquí que diseñó todo esto, lo que tenía en mente todo? El abacados. ¿Quién ejecutó eso? El dabar. Todo fue hecho por medio del dabar. Y sin él, nada de lo que ha sido hecho hubiese podido ser hecho. ¿Verdad? Él es el que va ejecutando todo. Y dabar, en paleo hebreo, pues la letra Dalet, puerta, la Bet casa, la Reish, cabeza, principal, jefe, etcétera, etcétera. ¿Qué es el dabar? La puerta principal de la casa. ¿Qué dijo Yeshua? Yo soy la puerta, ¿verdad? Todos tienen que entrar por esa puerta. La puerta de Cadán, la puerta del oriente, la puerta donde pusieron los querubín con espada para que no pudieran ingresar, la puerta de entrada al Mishkan, la puerta de entrada, la puerta de oriente del templo de Ezequiel, etcétera, etcétera. Esa puerta es de acceso a. Me va a mostrar algo diferente. Es un acceso hacia allá, hacia el abacados. Es decir, me permite conectar lo invisible, todo el diseño del Padre en la parte natural. La puerta principal de la casa, Dabar. También, Dabar con ese principio es la puerta para llegar al Padre. Él es la entrada para llegar al Padre, el Dabar. Porque Él es el representante del abacados. Es el intermediario del abacados. Es el contacto. Usted, donde el presidente de la República no llega de buenas a primeras, tiene que pasar por secretaría, ¿verdad? Tiene que hacer cita, le aprueban, entonces ahí sí pasa. El camino, la verdad y la vida. Nadie va al Padre sino a través del Dabar del abacados. Muy bien.
Vamos a ver la palabra aramea, memra, que es equivalente a dabar, ¿verdad? Y esta palabra en arameo, también traducida como palabra, esta es un poco más concreto que en el hebreo. Se la usa para expresar el poder del abacados sobre la materia, sobre el mundo. Se lo utiliza en muchos pasajes como sustituto del Padre, del nombre del Padre. A veces se lo utiliza ahí, no vamos a estudiar Mendra en los textos arameos, en los versículos que hay, sino para que ustedes tengan información de que ese es el equivalente, por si acaso en algún momento escuchan, y de hecho eso es un término que se lo utiliza bastante hoy por hoy, ¿verdad? Para referirse al lavar de lavacados. No es nada más que el dabar hebreo, sino que es en arameo. Y aquí vamos a ver los Targum que les había dicho, Targum de Onkelos, Targum de Jerusalén y el Targum Jonathan. Ellos mencionan esta palabra Memra, pero miren, refiriéndose a lavacados, o refiriéndose también, aunque tiene otro nombre, el ángel de Yahvé, y algo que vale la pena mencionar para que lo tengamos presente, y esto no quiere decir que no sea avalada esta palabra Memra porque no está en el Talmud. No existe esto, Memra, porque si bien es cierto, hacían referencia con Memra, lavacados, pero también le hacían referencia al ángel de Yahvé, le hacían referencia a Yeshua. Entonces el Talmud, para no reconocer a Yeshua, nada de Memra, nada por el estilo. Ellos solamente tienen otro concepto que es Metatrón, que se refiere al ángel de Yahvé, pero no reconociéndole nada que involucre con Yeshua. Y esta palabra Memra, también analizándolo en el hebreo antiguo, el significado de cada letra, se la puede traducir como el poderoso creador primogénito de Dios. Mire, poderoso creador primogénito. Y ahí vemos Memra le da mucha más profundidad que Dabar. La puerta que conduce al Padre, ¿verdad? La puerta principal de la casa del Padre. Aquí es el poderoso creador primogénito, el primogénito de la creación. Dabar y Memra son equivalentes. Muy bien. Y vamos a ver en la Peshita, Juan 1.1, no utiliza la palabra logos, no utiliza la palabra memra, utiliza la palabra milta. Y milta se traduce como palabra, manifestación, sustancia. Yeshua es la manifestación física del Elohim invisible. Es la misma sustancia del Padre. ¿Por qué analizamos más en profundidad Dabar? Porque es el equivalente hebreo. Pero este concepto de la Biblia Peshitta en arameo también podemos mirarlo. Y miren, es bastante profundo el significado. Palabra, manifestación, sustancia. Algo similar, hablo de la palabra Dabar. El Padre todo lo creó, Bará, a través de su Dabar, ¿verdad? Y esta palabra, Bará, que está en Bereshit 1.1, Bereshit Bará Elohim Hashamaim Be'et Aretz,
Esta palabra bara, de casa, la letra bet, la letra reish, de cabeza, de primero, de principal, y la letra alef, autoridad, líder, jefe, Dios, etcétera, etcétera. Esta palabra bara se puede interpretar, traducir como el primogénito de Dios. Miren, el dabar, la puerta de acceso al Padre. La acción de crear, bara, del primogénito del Padre. Todo fue creado por medio de Él y para Él. Miren cómo se va enlazando todo de una manera bastante impresionante. Pero esto solamente lo podemos mirar y adentrarnos en todas estas maravillas cuando lo analizamos desde la mentalidad hebrea. Logos, palabra, se quedó ahí. Por eso es importantísimo y por eso la importancia de estudiar en el contexto hebreo los textos. Todo lo que está en el Pacto Renovado, escritos del primer siglo, más que Pacto Renovado, esos tiene su contraparte, su origen en el Tanaj, Ley de Moisés, Profetas y Escritos, y ese es el desafío que nosotros debemos tener para cómo ir ensamblando, viendo la imagen y el espejo. La imagen en el Tanaj y el espejo en los escritos del primer siglo. Para seguir estudiando vamos a leer los 3 primeros versículos de Juan 1. En el principio era el verbo, en el principio estaba el Dabar, y el Dabar estaba ante Elohim, y el verbo era Elohim. Este era en el principio con Dios. Este era en el principio. Esa palabra era, ya vimos que es continuo. Este existía en el principio con Elohim. Y el versículo 3, todas las cosas por él fueron hechas, por el Dabar. Y sin él, nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Es decir, este es el agente creador. Es la agencia divina que hizo el Padre para crear todo. Lo hizo a través de su Dabar. El Dabar, que ya vamos a ir desmenuzando el texto de Juan para que lo identifiquemos plenamente a quién se refiere este Dabar y que tengamos una base bíblica sólida y no solamente imaginaria o con suposiciones, porque muchas veces nosotros estamos solamente en suposiciones. Juan 1:3, por medio de él todas las cosas fueron creadas, y sin él nada de lo creado llegó a existir. Muy bien, Hebreos 11:3. Por la emuná entendemos que el universo fue creado, fue preparado por la palabra de Yahvé, de modo que lo que se ve no fue hecho de cosas visibles. Todo lo que vemos fue hecho de lo invisible. ¿Y cuál fue la gente para que pase de lo invisible a lo visible? Pase del mundo espiritual al mundo natural. Por la emuná, es decir, por la instrucción, por la Torah, porque la emuná no es creer, la emuná es escuchar la palabra del Abacados y conocer la Torah. Esa es la verdadera emuná, lo que el Padre habla, lo que el Padre ha dicho, lo que el Padre quiere. Entonces, a través del estudio de la Torah, de la guía del Abacados, ahí entendemos que el universo fue preparado, creado por la palabra de Yahvé, de modo que todo lo que se ve fue hecho a partir de lo que no se veía. Y esa palabra es el Dabar. Por la emuná entendemos que el universo fue preparado por el Dabar de Yahvé. En hebreo, Menra. Todo fue hecho por el Dabar. Y ahora avanzando un poco más para que entendamos el Dabar.
En la Biblia de las Américas, la actualizada, que es una muy buena versión. Si usted puede adquirirla, adquiérala. Es muy buena esa versión, especialmente la actualizada. Es bastante fiel con los textos originales. Porque en Él fueron creadas todas las cosas, tanto en los cielos como en la tierra, visibles e invisibles, ya sean tronos o dominios o poderes o autoridades. Todo ha sido creado por medio de Él y para Él. Y aquí ya me da algo concreto. Ya me muestra este agente creador, el Dabar del Padre, que es Yeshua. ¿Verdad? Porque aquí dice, todo ha sido creado por medio de Él y para Él. Entonces aquí el Dabar ya no es un objeto abstracto, ya no es solamente materia, sustancia, palabra, diseño. Aquí ya es una persona, dice Él, ¿verdad? Y esto se refiere a Yeshua. Y ya vamos a ver en textos más adelante para que tengamos la conclusión en base a las escrituras que ese es el agente del Padre, Yeshua. Miren, este principio de que todo lo creado fue a través de un agente, que es la palabra del abacados, esto es desde mucho antes de que siquiera Yeshua esté sobre la tierra. La palabra de Yahvé y Yahvé son uno, pero la palabra no es Yahvé. Y ese es el principio del Ejad. El Padre y yo, uno somos. Uno solo es el Altísimo. Uno solo es el soberano del universo. Su Dabar, Yeshua, es el agente creador, que a través de él se sustenta todo. Y es el medio de comunicación para que nosotros lleguemos hacia el Padre. Él es la escalera del sueño de Jacob, ¿verdad? Que la una punta estaba sentada en la tierra y en otra punta estaba el Altísimo. Y ángeles subían y bajaban por ella. Ese es el punto de conexión. Ese es el Dabar del abacados. Yeshua es la palabra del Altísimo. Yeshua es el Dabar del Padre. Juan 1 del 4 al 5. En él estaba la vida. Y la vida era la luz de los hombres. La luz en las tinieblas resplandece y las tinieblas no prevalecieron contra ella. En él estaba la vida, porque todo se creó a través de él. Juan 1:14. Y el verbo, el Dabar, se hizo hombre. Por eso, Yeshua es la palabra hecha carne. Y ahí, con todo lo que hemos visto anteriormente, ya vamos a tener ese concepto claro, ¿verdad? Y miren, es Juan 1 mismo, ahí me va explicando. Empieza con refutando el logos y dándole la dimensión adecuada y llega hasta el versículo 14, en donde dice que el verbo se hizo hombre y habitó entre nosotros. Y hemos contemplado su gloria, la gloria que corresponde al Hijo unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. ¿Por qué? Si es del Dabar, es hijo. Pregunta. Y al que responda le vamos a dar un premio. Pueden escribir en el chat. O al final vamos a dejarle pendiente esto. Me hacen acuerdo para no olvidarme. ¿Por qué el Dabar es hijo? Esta palabra se hizo carne y habitó. En griego es la palabra skenou y se traduce como tabernaculizó. Se refiere también al tabernáculo, morada. Y eso tiene que ver con todas las moedín y con todas las profecías acerca de Yeshua. Entonces, este Dabar ya nosotros lo vemos claramente. ¿Quién es? Y vamos a identificarle aún más, ¿verdad? ¿A quién se refiere? Porque el capítulo 1 de Juan
me da una descripción exacta de Mashiach, pero si yo la analizo mirando hacia atrás, a la Torá, a los profetas, yo voy a entender de manera mucho más fácil, porque Juan 1 es bastante complejo entenderlo, no es tan fácil si es que yo no lo miro desde la base hebraica, desde la perspectiva hebrea. Ese verbo se hizo carne. Y en la Biblia textual está, y el verbo se hizo carne y tabernaculizó entre nosotros. Por eso es Emmanuel, Dios en medio de los hombres. Es en este evento en que el Dabar del Padre se hizo carne. Porque anteriormente todo el Dabar se hizo, ¿verdad? Sol, luna, estrellas, la luz, etcétera, etcétera. Todo se hizo visible. Pero llegó un momento que este Dabar del Padre también tenía que hacerse visible. La imagen del Elohim viviente, Yeshua, se tabernaculizó, es decir, hizo morada entre nosotros. Y contemplamos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Aquí vamos a ver, vemos la palabra gloria, ¿verdad? Shekinah, perdón, la primera, ¿verdad? Que viene de la raíz shahan, que es residir o quedarse permanentemente, ¿verdad? Es descansar, permanecer. Por eso viene Mishkan, morada de ahí, porque es residencia, permanece. Miren, ¿vieron? La Shekinah del Padre. Es la revelación del Padre. Ekará, gloria, que en hebreo es kabod. Se manifestó la gloria, todo lo de Juan 1.3, estas palabras, Juan 1.14, perdón. Miren, Memra, la palabra, el Dabar, Shekinah, Yekará, Kabod, eso está en Juan 1.14. Y otra versión de Juan 1.14 nos dice, y la Memra, Dabar, la palabra, se hizo carne, puso su Shekinah, se tabernaculizó, su presencia, su revelación entre nosotros y contemplamos su Yekará, su gloria, Kabod, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y verdad. Pues todos esos 13 versículos para llegar a esto de que la palabra se hizo carne y ahí se manifestó la presencia del Padre a través de toda la gloria, de todo lo que hizo Yeshua a través de milagros, de sanidades, de enseñanza, de la vida en santidad, etcétera, etcétera, a través de Mashiach. No es algo tan simple, el verbo se hizo carne y ya. Esto es un significado bastante profundo. Y para entenderlo, ¿por qué el verbo se hizo carne? ¿Por qué el verbo es el Hijo de Dios? Eso es algo que nosotros debemos entender y tener claro ese principio, porque eso también nos va a dar identidad a nosotros para que nosotros sepamos que somos hijos de Dios. Si yo le pregunto, y anoten esta pregunta cuando entremos a preguntas y respuestas. Le voy a hacer la pregunta para que usted le vaya pensando. Y a quien responda bien, vamos a darle la cédula de identidad del reino de los cielos. ¿Por qué cree usted que es hijo de Dios? ¿Es que me derramaron 5 litros de aceite? No. ¿Es que me metieron en el agua? No. Tiene que demostrarlo bíblicamente. ¿Por qué es usted hijo de Dios? Muy bien, continuemos. ¿Por qué hace referencia a Mashiach? Ahí también en el capítulo 1. Estoy viendo los versículos principales nada más.
Yohanan el inmersor, a mirar a Yeshua, le dijo, he ahí el Cordero de Elohim que quita el pecado del mundo. ¿Y qué dice la Escritura? ¿Qué dice Revelaciones 3:8? Que el Cordero ya fue sacrificado desde la fundación del mundo. Pedro también dice que el Cordero fue seleccionado desde antes de la fundación del mundo. Es decir, el arquitecto ya tuvo un 10 de Aviv, ya tuvo un 14 de Aviv en su eternidad. Y como el Verbo se hizo carne, es decir, se empezaba a manifestar lo visible, ahora todos esos eventos que estaban en el plano espiritual, a través de Mashiach, ya empiezan a manifestarse en el mundo natural. Pesach, panes sin levadura, primicias, Shavuot. Esas 4 se revelaron en la primera venida. Por eso vemos su gloria, su Shekinah, en Mashiach. Porque todo esto que estaba como parte del diseño del plan del Abacados desde el inicio, con Yeshua empieza a ejecutarse. El Verbo hecho carne empieza a ejecutar. El Cordero seleccionado desde la eternidad. Ya murió hace 2000 años, pero todavía está como inmolado frente al Padre. El Dabar está frente al Abacados, todavía como inmolado, porque todavía estamos en la etapa de Yeshua, de que el Verbo, el Dabar, es Yeshua. Luego será Sirkenu cuando regrese como juez. Porque cuando Él ponga sus pies acá, se cerrarán las puertas de la salvación, ¿verdad? Ya no habrá más. Cuando se abran los libros, se ejecuten los juicios, hasta ahí será Yeshua. Pasado eso, ya no. El Dabar, Menra, de Juan 1:1. Miren, se tabernaculizó y no solamente eso. El Cordero de Elohim que quita el pecado del mundo. ¿Por qué quita el pecado del mundo? Porque Él es el medio, el agente del Padre. Con la palabra estáis limpios. ¿Qué dijo Yeshua? Cuando les lavó los pies a sus discípulos. Y Pedro dijo, no, báñeme a mí todo. Le dijo, no, vosotros ya estáis limpios por el Dabar. Él vino a limpiar una de las funciones del Dabar, Memra, es limpiar de pecado. Porque se limpia por la palabra, pero por la palabra del Padre. Ahí yo puedo entender el proceso, por qué somos libres de pecados. ¿Por qué quedó ahí en el madero toda la sentencia que había en contra de nosotros por violar la Torá? Entendiendo el concepto de Dabar, que es muy importante. Es lo visible del Padre aquí en la tierra. Eso es Mashiach, una obra perfecta, hermosa. Esperemos que estemos todos captándole y que podamos mirar toda la gloria y lo que representa Mashiach, que muchas veces no se lo mira, no se le reconoce. Él es la gloria visible del Padre. Continuemos. Juan 1 del 47 al 51. En aquel tiempo vio Yeshua que se acercaba a Natanael y dijo de él, ahí tenéis a un israelita de verdad en quien no hay engaño, estudiaba Torá. Natanael le contesta, ¿de qué me conoces? Yeshua le responde, antes de que Felipe te llamara, cuando estabas debajo de la higuera te vi. ¿Qué estaba haciendo debajo de la higuera? Pues era costumbre, como había sol, etcétera, estudiar Torá debajo de la higuera. Por eso le dice un israelita en quien no hay engaño, un israelita con Torá. Natanael le respondió, Rabí, tú eres el Hijo de Dios, tú eres el Rey de Israel. Yeshua le contestó, por haberte dicho que te vi debajo de la higuera, ¿crees? Has de ver cosas mayores. Y le añadió, yo os aseguro, veréis el cielo abierto y los ángeles de Elohim subir y bajar sobre el Hijo del Hombre. Está diciendo, yo soy la escalera del sueño de Jacob.
El Dabar era eso, que une los cielos y la tierra. ¿Qué es unir los cielos y la tierra? Lo invisible manifestarse en el mundo natural, en la tierra. Él es el agente en donde tenemos acceso a las verdades espirituales del Padre, en donde todo el diseño que tiene el Padre para nuestras vidas, para ciudades, para naciones, el plan de salvación, de restauración, etcétera, etcétera, eso se ejecuta a través de Mashiach. Ese es el sentido del Dabar, es la conexión, lo que hace visible las cosas del Padre aquí en la tierra. Esa es la función, lo que manifiesta todo el edificio de salvación, de restauración, de vuelta al Edén. Eso lo ejecuta el Dabar del Padre, lo ejecuta Yeshua. Por eso él está a la diestra del Padre, por eso en ocasiones se le ve frente al Padre, se le asigna dominio, trono, etcétera, etcétera, porque el Dabar es hijo del Abacados. Ya vamos a ver al final eso, por qué él es eso. También hay otro concepto, Metatrón, que se refiere al guardián de Israel, que se refiere al ángel de Yahweh. Les menciono, solamente para que le conozcan, se refiere a eso, si es que en algún momento escuchan todo eso. Y para que vayamos viendo y vayamos concretando esto, que uno es el Padre y otro es Yeshua, lo que hemos estado estudiando en todas estas lecciones, y que concluimos con esto, Dabar y el Padre, diferentes. Juan 17 del 1 al 3. Terminadas estas palabras, Yeshua levantó la vista al cielo y dijo, Padre, ha llegado la hora. Glorifica a tu Hijo, para que el Hijo te glorifique a ti, pues le has dado autoridad sobre toda persona, para que les dé vida a todos los que le has dado. Y de esto depende la vida eterna, que te conozcan a ti como el único Elohim verdadero, y a Yeshua como el ungido que tú has enviado. ¿Qué es la vida eterna? Y lo dice clarísimo Yeshua, que te conozcan a ti y a tu Dabar que has enviado, porque la palabra se envía. Mi palabra no regresará vacía, sino será prosperada en todo aquello para lo que fue enviado. Has magnificado tu palabra, has engrandecido tu palabra. Que te conozcan a ti y al Dabar. El Dabar le revela al Padre y el Padre le revela al Dabar. No podemos conocerle si es que no hay revelación de él hacia nosotros. Un testigo en los escritos del primer siglo. Vamos a ver otro testigo en el Tanakh, uno de los testigos. Salmos 2, del 1 al 2. ¿Por qué se amotinan las naciones de los pueblos, fraguan planes vanos? Se levantan los reyes de la tierra y conspiran los príncipes unidos contra Yahvé y contra su ungido, contra su Mashiach, miren. Ahí está el Padre y el Hijo. ¿Por qué el Hijo? Versículos 11 y 12. Sírvanle a Yahvé con respeto, alégresen con reverencia, honren al Hijo. No sea que Él se enoje y perezcan ustedes en el camino al encenderse su ira en un momento, felices todos los que en Él se refugian. El Padre y el Hijo. Proverbios 30. Dime cuál es mi nombre y el nombre de mi Hijo. ¿Verdad? Está claro, el Padre y el Hijo. Pero entendiendo qué es el Dabar y por qué Él es Hijo. ¿Por qué el Dabar es el medio con el cual el Padre creaba? Es el medio con el cual el Padre hizo todas las cosas y las cosas que tienen que venir. ¿Por qué Mashiach es hijo del Altísimo? Entonces, ¿qué significa este texto? Y vamos a revisarlo. Juan 1, 12 y 13, para que podamos entender por qué el verbo es hijo y por qué nosotros somos hijos. ¿Verdad? Nos dice, pero a todos los que lo recibieron.
que creyeron en él. A los que creen en su nombre, les dio derecho de llegar a ser hijos de Elohim. No los hizo automáticamente hijos, les dio el derecho de llegar a ser hijos. ¿Verdad? Es el primer punto. Se recibe, se cree y ahí tenemos un derecho, una potestad de llegar a ser hijos. Muy bien. 13. No por linaje de sangre, ni por deseo carnal, ni por voluntad del hombre, sino por Yahvé. ¿Verdad? Entonces no es por la forma humana que es, no es por relaciones sexuales entre varón y hembra, sino por Yahvé, es diferente. Y en Primera de Pedro, capítulo 1, versículo 23, nos va a dar una pista clave. Y ahí nos dice el texto, permítanme un segundo, muy bien. Pues han nacido de nuevo, no de simiente corruptible, sino de incorruptible, por medio de la palabra de Elohim que vive y permanece. ¿Por qué somos hechos hijos? Por el dabar, por la palabra. Por eso Yeshua es hijo, porque el dabar genera hijos. ¿Qué dijo el apóstol Pablo? 1 Corintios 4. Pueden tener muchos ayos, muchos tutores, pero solo un padre, porque yo les engendré por medio del evangelio. Por eso el dabar es hijo, porque el dabar del padre engendra hijos, y es el primogénito y él es unigénito del padre. Entendiendo, ven, hijo, no solamente el biológico, sino que aquel es que tiene la simiente de la casa, aquel que mantiene la simiente de una casa. Por eso nosotros somos hijos, cuando nosotros tenemos Torah. Si no hay Torah, no somos hijos, ¿verdad? Y por eso el dabar es hijo, porque el dabar del Padre genera hijos. La palabra del Padre genera hijos. Por eso es Yeshua el Hijo del Altísimo, ¿verdad? Uno de los temas que hemos de estudiar, que tiene que ver bastante con esto, es el engendramiento. Que el Ruach del Padre estaba sobre Miriam y el Altísimo lo cubrió con su sombra. Cubrir con su sombra es sinónimo del dabar, soltar su palabra. Adelante. Disculpa que cuando usted puso el ejemplo de Natanael, es también, y lo más importante, poner por obra la palabra. En esto conoceréis que son mis discípulos, en que os améis los unos a los otros como yo os he amado. ¿Verdad? Entonces, sí, nos da la potestad, estamos debajo de la higuera, conocemos, pero ahora hay que ponerlo por obra. Y ponerlo por obra, esa me da la condición de hijo, porque el hijo es conocido por el fruto, ¿verdad? Entonces, sí, esa es una parte muy importante desde el inicio. Recordemos lo que dice Pablo, sois engendrados por medio de la palabra. La palabra me engendra, me da la potestad de ser hecho hijo, pero al ponerlo por obra, al seguir la dirección, la instrucción del abacados, todo lo que él tiene para nosotros, ahí yo puedo nacer de nuevo. Y cuando nazco de nuevo, del agua y del espíritu, estoy dentro. La palabra es la que nos engendra, la que nos da la facultad de ser hechos hijos. Yeshua fue hijo porque cumplió todo lo que tenía que cumplir, ¿verdad? Hizo todo lo que tenía que hacer. Por eso él tuvo también la calidad de hijo, engendrado por el dabar del Padre, pero luego aquí en la tierra cumplir toda la comisión. Ese es un concepto de hijo también, que cuida los intereses de su Padre. Hace todo lo que tiene que hacer para cuidar la propiedad del Padre. Por eso Yeshua es hijo, porque es el dabar, porque el dabar engendra hijos.
y es poniéndolo ya, concretando la enseñanza del día de hoy. ¿Qué le dice la gente? Es justamente esa escalera, pero no es del Padre. Yahvé es uno, Yeshua es otro. Yeshua es parte del Padre, es dejar con el Padre. Que en algún momento nosotros también seremos dejar con el Padre, lo que mencionó la hermana Jimena. Juan 17, que él oraba para que nosotros también seamos Ejad, así como él y el Padre son Ejad. Es el agente creador del Padre, es el Dabar, la parte visible del Padre, lo que hace que todos los planes del Padre, todo lo invisible, sea transformado en algo visible, que nuestros sentidos naturales puedan captar. Esa es la función de Yeshua. Esa es la función del ungido del Padre en la primera fase como sacerdote, restaurar todas estas cosas, restaurarnos la identidad, lo que se había perdido, ¿verdad? Él vino a restaurar. El verbo, el Dabar del Padre, es hijo del Padre porque el Dabar del Padre engendra hijos. Y él es el unigénito. Existió con el Padre porque su Dabar estaba desde la eternidad. Por eso Miqueas 5:1 dice que sus salidas son desde la eternidad. No es un ser creado como el resto de la creación, es totalmente diferente. Él proviene directamente del Padre, es el Dabar del Padre. Porque el Dabar engendra hijos.